En Radio 5 Cádiz se ha escrito un libro. A partir de un trágico episodio poco conocido, un accidente ferroviario con centenares de víctimas en los años 40 del siglo pasado, el roteño José Antonio Lucero ha escrito su primera novela, La vida en un minuto, finalista del Premio Ateneo Joven de Sevilla. ¿Cómo fue, José Antonio, que te interesaste por este episodio trágico, apenas conocido de nuestra historia, y por qué decidiste escribir una novela de ficción alrededor de él? Todo comenzó cuando ya hace algunos años, por el año 2013, pues yo estaba estudiando el último curso de la licenciatura de Historia. Estudiando sobre la posguerra, leí sobre aquel suceso que era el accidente de tren de Torres del Bierzo del año 44, que me sorprendió mucho porque no lo conocía. Era un suceso que yo, leyendo sobre él, pues me di cuenta de su relevancia, de la cantidad de fallecidos, de los trenes implicados y de que fue el accidente más grave en la historia de España y me sorprendió pues que no conocía nada sobre él y me puse a investigar y decidí escribir una historia en torno a este suceso por la sencilla razón de, primero, porque siempre he sentido las ganas, el anhelo de escribir. No era mi primera novela escrita, pero sí, finalmente ha sido la primera publicada. Y este suceso me di cuenta de que nadie había escrito sobre él. Y fue una cuestión tan simple como decir, bueno, vamos a intentar escribir una historia que por primera vez ponga de relieve este suceso histórico que yo creía que era muy, muy interesante y de hecho pues sigo creyendo que lo es. Sí. Por tu formación e incluso por tu trabajo supongo que disfrutarías especialmente con el proceso de documentación, pero no sería sencillo, ¿no? Claro, el proceso de documentación a mí me gusta mucho porque un episodio histórico te hace estudiarlo en profundidad, sobre todo el relativo al accidente. No fue sencillo, existía y muy poquito hace algunos años. Muy poquito históricamente bien hecho. Estos últimos años he estado haciendo el proceso de documentación, me he basado fundamentalmente, primero, en lo poco que había buenos estudios periodísticos hechos, había también testimonios recogidos de familiares de víctimas, había un documental, muy buen documental hecho por Televisión Española, eso fue hace un par de años que lo sacaron, y poco más. De hecho, hasta el año pasado, un historiador leonés que sacó una investigación histórica donde él sí pudo, por tiempo y por disponibilidad, investigar en los archivos de León y de Madrid en torno a ese accidente. Esa investigación se publicó el año pasado, pues hasta el año pasado no había históricamente nada, digamos, serio al respecto de un accidente o de un episodio histórico que para mí, pues, tenía mucha relevancia y la sigue teniendo, lógicamente. Bueno, vamos con los personajes de esta novela de La vida en un minuto. Los protagonistas, Julita y Daniel, son casi como de mundos aparte, ¿no? Pertenecen a diferentes estratos sociales, tienen distinta formación religiosa, les toca, por así decirlo, estar en bandos distintos en la guerra civil, pero me ha llamado la atención que incluso tu forma de mostrárnoslos es distinta para cada uno, porque, por ejemplo, de Julita lo sabemos prácticamente todo en el momento en que le va sucediendo cada cosa, ¿verdad? Pero Daniel mantiene siempre algún misterio por desvelar durante toda la novela. Claro, el tratamiento de ambos personajes es tan distinto porque responde a la mochila que carga cada uno, ¿no? Julita es una chica muy reconocible en aquella Madrid de la época, en aquella España más bien, ¿no? Es una chica de bien, de una clase alta que a poco que termina la guerra, pues ya digamos que puede volver a hacer su vida, que es la vida un poco desenfadada, de las tertulias, ¿no? De las cafeterías, de las verbenas, de la vuelta a los estudios universitarios o la vuelta a los grandes almacenes. Y bueno, como decía, es una chica que parece que lo tiene más fácil, pero realmente a poco que uno ya empieza a leer, pues se da cuenta de que ella también carga en su vida con muchas dificultades y eso es precisamente lo que desemboca su conflicto, ¿no? Y luego, en cambio, en Daniel es un personaje enigmático, ¿no? Cuyo pasado desde el primer momento al lector se le oculta y le va llegando con pinceladas hasta que realmente el desenlace de la novela es también el desenlace del pasado de Daniel, ¿no? Un pasado que lo único, digamos, que podemos adelantar al lector es que está muy relacionado con la guerra civil y con aquellas partidas de guerrilleros, de maquis, que cuando la guerra civil está llegando a su final, pues se tiran a los montes y actúan como guerrilleros, ¿no? En este caso, el pasado guerrillero de Daniel Baldomero está inspirado en episodios de la guerrilla de cántabro-leonesa, sobre la cual también pues he investigado para realizar esta novela. Y bueno, hay también una historia ahí familiar, una historia
muy interesante que el lector va conociendo poquito a poco a medida que avanza la lectura. Precisamente la guerra civil se suele calificar como un conflicto entre hermanos, y esa frase tú la llevas de manera literal a un pasaje de la novela que muestra de forma, yo diría que muy brillante y muy simple, lo absurdo e irracional de la guerra y de cualquier guerra, ¿no? Claro, hay un conflicto ahí familiar, como bien has comentado, que es el de Daniel, que vive con su hermano. Hay una historia de amor de por medio. Yo quería reflejar con esto, como bien dices, uno cuando piensa en la guerra civil piensa en una guerra ideológica, ¿no? De personas que se enfrentan por cuestiones irreconciliables, como puede ser la ideología, ¿no? Y realmente la guerra civil enfrentó a muchas personas por cuestiones de ideología política, y también hubo otros tantos enfrentamientos, como son enfrentamientos religiosos, de privilegios y demás, pero sí que hubo una gran parte de los soldados, de las personas que sufrieron ese conflicto, que simplemente les tocó por cuestión de azar, digamos, o por cuestión familiar. Es decir, tú habías caído en un lugar en el que el bando nacional o sublevado se hizo con el poder o se hizo con el control, y formabas parte de su ejército independientemente de tu tendencia política, ¿no? Y también pasaba pues con la familia, ¿no? Sí. Dependía de cuestiones azarosas, caías en un bando y en otro, y al final eso hace que, como bien indica la novela, ¿no? Que hay ese episodio de guerra entre hermanos, pues que mucha gente tuviese que enfrentarse y luchar en bandos distintos cuando realmente pues no había nada que los empujase a matar a otros españoles, como tanto pasó tanto en la guerra civil. La novela da para hablar mucho tiempo, pero eso es justo lo que no tenemos. Así que vamos a despedirnos recomendando a nuestros oyentes que lean La vida en un minuto, de José Antonio Lucero. Muchas gracias, José Antonio, por este ratito de conversación. Estupendo. Muchas gracias.